¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo espero que muy bien. Yo feliz porque, bueno, vamos a darle seguimiento a una sección que casi inconscientemente se ha formado en este canal, y me refiero a esta llamada We Need to Talk About Harry Styles. Otra vez. No. I don't know what to tell you. Don't. You weren't feeling No. how she felt, and you imagine the worst Don't case do that. scenario. She slit her throat. Stop it! I'm part of something important, Alice. Otra vez, y es que se sabe que en este canal, bueno, se ha hablado mucho de este personaje, que de hecho, ahora que lo pienso, después de la mudanza, no sé dónde quedó la foto que tenía en el altar de Harry. Bueno, luego lo busco. El punto es que hemos hablado, a veces, voy a confesarlo, a veces con la intención simplemente de utilizarlo como clickbait y hablar de otros temas, pero siempre será justo y necesario hablar de Harry bebé, porque hemos hablado de él con pretexto de los estímulos supernormales, por ejemplo, no como pretexto, sino más bien para hablar de los estímulos supernormales, para hablar del queerbaiting, para hablar de las masculinidades, incluso hemos hablado hasta pues de su carrera musical, de su reciente álbum, etc. Lo curioso es que no hemos hablado de su faceta como actor, y digo curioso, bueno, pues porque en este canal principalmente hablamos de cine, de series, etcétera, y no hemos comentado sobre todo dos películas que en lo personal pues no había visto, y entonces por eso no había hecho video al respecto, pero ya las vi, y este video pues justamente se va a tratar de mis opiniones, no solamente de estas películas, y me refiero a Don't Worry Darling y me refiero a My Policeman, sino también de la participación específicamente de Harry como actor en estas y sus anteriores películas. Y bueno, primero que nada, contexto, si es que se necesita contexto para presentar a Harry, que luego sí se necesita, porque en otros videos me han comentado gente que decían, yo no sabía quién era Harry Styles, y a raíz de tu video ya lo sé. Eso se me hace muy impactante, porque según yo es uno de las figuras en general más conocidas actualmente a nivel mundial, pero bueno, seguramente no está de más dar un poquito de contexto, y es que, bueno, sabemos que Harry Styles nace al menos como figura pública en el reality show The X Factor. De ahí se forma la boy band, o una de las boy bands más conocidas actualmente, que es o fue One Direction, porque luego se separan. Todavía duele ese golpe, no se crean que no, pero se separan, y una de las figuras de este grupo, de las más conocidas, pues termina siendo Harry Styles, no solamente por su música, sino también en general es una de las celebridades y hasta sex symbols masculinos más importantes de los últimos tiempos. Es una celebridad de las más escuchadas con su música, pero además de las más seguidas, admiradas, sexualizadas, y también hasta impone moda, ¿no? Pero curiosamente, como le pasa a todas las celebridades que tienen estas características, pues también terminó siendo actor, y esto lo sabemos porque luego los grandes productores de Hollywood dicen, a mí pónganme a ese muchacho a actuar porque me va a vender muchos boletos. En esencia es eso lo que se busca, pero luego también tenemos algunas sorpresas, ¿no? Hay tanto sus descubrimientos buenos como sus descubrimientos malos. Por ejemplo, está Jared Leto, David Bowie también hizo buenas películas, bueno, hasta Beyoncé. Muchas celebridades de la música han brincado desde la música hacia la actuación. Algunos los han hecho bien, algunos lo han hecho mal, pero hoy vamos a analizar el paso por la carrera actoral de Harry Styles. Y es que desde One Direction sabíamos que Harry, bueno, ella era bonita en la cámara, ¿sabes? Pero no se le pedía más allá que cantar, que marcar la venita de aquí del cuello mientras estaba cantando. No tenía un gran reto actoral, y me refiero a en sus videoclips, ¿sabes? Sus videoclips por lo general eran de ser bonita y ya está. Luego ya como solista tenía un poco de más propuesta, y era interesante un poco ver esos matices. Y bueno, sabemos que desde siempre fue uno de los grandes sex symbols masculinos, entonces no era una sorpresa para nadie que al poco tiempo iba a llegar algún productor, algún director que le iba a decir, mijo, véngase para acá que yo quiero que salga en mi película. Lo curioso y lo que llamó la atención es que su primer proyecto fue en manos de nada más y nada menos que Christopher Nolan,
Nolan, y es que se anunció que iba a filmar con él para su nueva película, que en ese entonces era Dunkerque. En esta película, a pesar de que no es el protagonista, la verdad es que creo que lo hace muy bien. Creo que fue una muy buena primera participación, porque luego se corre el riesgo con este tipo de figuras que son celebridades, que son sex symbols, pero que no tienen preparación actoral, que lo fácil es que los pongan justo en proyectos sencillos, en proyectos en donde vaya a lucir más pues su galanería y todo esto, en comedias románticas, en películas románticas en general, en cosas que, bueno, quizá no se necesite tanto unas tablas actorales, sino que más bien pues se vaya ahí a figurar y a verse bonito. Yo celebré mucho que Harry no se fuera por este lado, sino que se fuera por un director que, aunque no me encanta del todo, que es Christopher Nolan, pues por lo menos es un buen primer paso, ¿sabes? De elegir su carrera y elegir sus películas con base en pues directores que hagan propuestas interesantes y no solamente en vender muchísimo, ¿sabes? Que no se haya ido luego a los superhéroes, o que no se haya ido luego a las películas románticas. Eso lo celebré. Luego ya en la película me parece que lo hace muy bien. Claro, no es el protagonista y de hecho tiene un personaje bastante reservado, el cual no habla mucho, pero tiene ahí matices interesantes que luego desarrolla en otras películas de las cuales hablaremos más adelante. Pero me fue interesante verlo en pantalla. Creo que lo hizo bastante bien y creo que fue un muy buen proyecto de inicio. Si bien sabemos que no era el protagonista ni se pretendía que lo fuera, creo que fue un muy buen primer papel, un papel que pues justamente lo retrataba como lo que no es, como un bully, así todo serio, todo matón, siendo que pues el estereotipo o el arquetipo que se tenía de Harry Styles era todo lo contrario. Entonces por ahí me pareció interesante esa decisión. Y la siguiente, esa sí no la compartí tanto, porque su siguiente decisión ya fue meterse a los superhéroes, y es que tuvo un ligero cameo en las escenas postcréditos de Eternals, en donde lo presentaron pues como Eros, un personaje que va a salir en alguna otra película del universo cinematográfico de Marvel. Y en general las presentaciones en las escenas postcréditos en Marvel no me gustan, es más culpa de Disney y de Marvel justo que de el actor como tal, pero sí es como una presentación muy noventera, ¿sabes? En donde llega, le hace un comentario a Angelina Jolie, como que se le intenta ligar, y luego así su sonrisita y Harry Styles va a estar en la próxima película, prepárense. Entonces se me hace medio raro ese tipo de presentaciones, medio incómodas, cringe, no lo vamos a negar, pero pues bueno, no podemos juzgar su actuación tampoco por esos 10 segundos en los que apareció. Vamos a esperar a que salga. Pero pues fueron los dos proyectos, ¿no?, en los que salió antes de los dos recientes que vamos a mencionar. Y es que ya más recientemente se estaba comentando el hecho de que Olivia Wilde estaba dirigiendo o planeando dirigir su segundo largometraje en compañía de Florence Pugh y Shia LaBeouf. Luego salió que Shia LaBeouf fue funado del proyecto. Al principio se pensó que era por sus acusaciones de acosador, pero luego salió el mismo Shia a decir: no, a mí no me sacaron, yo me salí, y aquí están las pruebas. Puse un video de Olivia Wilde rogándole para que volviera al proyecto y como medio echándole la culpa a Florence Pugh de que se hubiera salido, pues. Y a raíz de esto su personaje es retomado por nada más y nada menos que Harry Styles, que justamente estaba teniendo una relación con la directora, con Olivia Wilde. Entonces sabrán que a raíz de ahí han salido un chorro de chismecitos, que de hecho se ha hablado más de estos chismecitos, de toda la farándula alrededor de esta película, que de la propia película, lo cual ya de por sí es un gran red flag, porque no solo fue lo de Shia, sino que se decía que Olivia Wilde y Harry Styles luego eran poco profesionales en el set, si saben a lo que me refiero. También iba su ex esposo y le pedía a sus hijos, se armaba ahí sus escenitas. También Florence Pugh se mostró molesta porque se le promocionaba mucho a la película como pues con las
las escenas sexuales que tenía con Harry Styles, y entonces ya ella tampoco no se sentía cómoda de promocionarla. Hubo muchos chismecitos alrededor, incluso en Venecia no fue, o se pensaba que no iba a ir, y luego de repente salió como que miren, sí vine, pero vine por mi cuenta. Bueno, hasta Harry Styles le andaba ahí escupiendo a Chris Pine. Un montón de cosas que se hablaron de esa película, pero menos de la película. Yo no había tenido oportunidad de verla, pero luego ya cuando la vi dije, por eso. Y es que esta película bien podría ser el hijo poco sobresaliente de Matrix y The Truman Show, porque tiene muchas cosas en común con estas películas, pero bueno, enfocado más hacia una temática femenina, quizá con una lectura feminista, que bueno, explora la vida de esta pareja de recién casados, de Jack y Alice, interpretados por Harry y Florence respectivamente, que bueno, se van a vivir a una villa muy mona, muy bonita, muy conservadora, ¿sabes? En donde los roles de género están al 1000%, claro, referenciando a estos años de los 60s, en donde pues todo era así muy conservador, que los señores salían muy temprano a trabajar, a llevar el sustento a la casa, mientras las esposas se quedaban ahí a cuidar a los mijitos, a limpiar la casa, a preparar la comida, todos vestidos muy aesthetic, muy en colores pastel, y están en una aparente felicidad todos los personajes, ¿no? Sobre todo están en una constante luna de miel estos dos sujetos, porque no tienen hijos, se acaban de casar, están viviendo el máximo sueño americano, y bueno, todo parece ir viento en popa hasta que el personaje de Florence, es decir, Alice, empieza a notar cosas extrañas que suceden en ese vecindario, cosas como que los huevos luego no tienen relleno, luego parece que están vacíos, cosas como que de pronto ve estas imágenes, estos flashazos de imágenes muy turbias, y cosas también ya más explícitas, como literalmente gente diciendo que esto es una simulación y que se quiere salir y que qué está pasando. Bueno, pues Florence empieza a investigar al respecto, porque nadie le cree, porque todos la tiran a loca, la gaslightean y le dicen no te preocupes cariño, que entonces les digo, a nivel premisa, esta es una película muy interesante. Desgraciadamente ya en la hechura como tal, en su puesta en cámara, no es tan interesante como lo parece. La verdad es que se queda en una visión muy superficial. Si bien te digo, trata de hablar del tema desde una posición femenina, incluso feminista, creo que el hacerla tan simple pues hace que todo se quede en un white feminist, ¿sabes? Como que sí que te da el mensaje de libérate de la opresión, en este caso masculina, en este caso pues toda esta opresión que vienen arrastrando las mujeres, sobre todo en Estados Unidos, pues del sueño americano, de ser la esposa perfecta, de tener el marido perfecto y que los mijitos y todo, cuando a lo mejor tienen otros planes, pero se les encasilló en que solamente tenían que preocuparse por eso. Y entonces es una analogía interesante, es bueno ver pues este tipo de historias, de que la simulación, de que salir de la Matrix, pero en otro contexto. Sin embargo, pues ya te digo, en la hechura es donde está la penitencia, porque es una visión que resulta muy obvia, porque te ponen este conflicto, pero te lo ponen, te lo muestran primero y luego te lo explican y luego te ponen una imagen para que lo entiendas, siendo que no es tampoco muy difícil de entender, y justamente porque creo que en este tipo de películas sí se tiene que jugar con esta ambigüedad en el espectador, en el que no sabes realmente qué es lo que está pasando, en el que no te esperas, como que vas descubriendo poco a poco, y aquí inmediatamente desde el principio sabes qué es lo que va a pasar, sabes cómo va a terminar. Es una película muy predecible y muy obvia en ese sentido. De hecho, digo, las comparaciones en general no me gustan, pero creo que aquí es poco imposible no hacerla, dado que es la misma actriz. O sea, si tú pones a Midsommar y tú pones Don't Worry Darling, parece que Don't Worry Darling es una versión pues de Midsommar, pero bastante light, bastante Disney, incluso siento que toca temas pues muy interesantes y muy turbios además.
Aunque sí que es verdad que ahora que hablamos de Florence tenemos que resaltar que si algo sostiene la película es justamente esta actriz. Sabemos que ella se defiende sola, es una de las mejores actrices de nuestra generación y lo hace muy bien, a pesar de que creo que no están bien dirigidos los actores, a pesar de que la directora pues justamente es actriz. Creo que todos tienen un tono que como no se busca la farsa, sino más bien solamente en sus primeros minutos, en la presentación y todo esto, lo mantienen toda la película y te da una sensación como de caricatura los personajes. Sobre todo los personajes de las otras chicas y el personaje de Jack, el personaje de Harry, creo que sí termina siendo una caricatura en sus dos facetas, porque tiene dos facetas este personaje, no les voy a dar spoilers, pero las tiene, y creo que la segunda sobre todo es una caricatura del incel norteamericano, que todo bien que se le critique, yo no tengo problema con eso, le digo, es un tema importante, es un tema interesante, pero lo hace incluso estéticamente desde la caricatura y pues pierde todo ese peso. Además, ya hablando específicamente de lo que venimos a hablar, que es de su actuación, pues justamente esta dirección más hacia los lugares comunes, hacia los estereotipos que buscan de algún modo condenar al personaje, pues lo hace que no tenga estos matices y que se sienta justo como eso, como una caricatura, porque tú como guionista o como director tienes que empezar por no juzgar a tus personajes, a pesar de que sean unos hijos del no sé qué, no tienes que juzgarlos, porque entonces se convierten pues en eso, en un personaje plano, un personaje acartonado. Y si a eso le sumas pues que Harry no tiene ni preparación actoral ni además las tablas para lograr rescatar ese personaje, pues te quedas con eso, con un personaje muy plano, con sentimientos y emociones muy planas que no logra desarrollar, que le dicen, aquí estás enojado, haz cara de enojado aquí, y entonces se nota esa falta de expertise como actor, pero además ayudado a una mala dirección. Entonces en esta película también tengo que decir que la verdad es que algo que se luce es la actuación de Florence Pugh, aunque la tenemos en versión mejorada en Midsommar, por ejemplo, o en otras películas, y la actuación de Harry desgraciadamente creo que no se luce, e incluso en ciertos momentos llega hasta a dar cringe. Pero algo que le sale muy bien en esta y en la siguiente película, no lo vamos a negar, son sus escenas sexuales, sus escenas eróticas. La verdad es que ahí tiene algo el muchacho, que quizá mucha experiencia, no lo sabemos, pero definitivamente, ahora sí que como diría el meme, se antoja. Justo con esto pasamos a su siguiente película, que ahora sí ya protagoniza como tal, que es My Policeman. Esta es una película que salió exclusivamente para Amazon Prime y la verdad es que tenía pocas expectativas. Antes de ver las dos, Don't Worry Darling y esta, tenía más expectativas en Don't Worry Darling, y esta sí dije, no, este va a ser un churrazo en el cual nada más están utilizando a Harry Styles para hacer ahora sí que queerbaiting con su figura, pero me sorprendió bastante, porque digo que no me gustan las comparaciones y termino comparándolas, pero estamos hablando de un actor en específico. Me gusta muchísimo más en My Policeman Harry Styles que en Don't Worry Darling. En general las películas creo que prefiero muchísimo más esta segunda, sobre todo porque no es pretenciosa, ¿sabes? Don't Worry Darling termina siendo pretenciosa por todo lo que quiere contar y no termina haciéndola, y My Policeman es una historia más tradicional, más sencilla, pero que se nota hecha con una mejor calidad. Y es que nos cuenta la historia de un policía por allá de los años 50, interpretado por Harry Styles. Este policía se llama Tom, que se enamora a la vez de una chica llamada Marion y también de un chico llamado Patrick. Y bueno, nos cuenta justamente la historia de este triángulo amoroso, en el cual por un lado en la sociedad él está enamorado de esta chica y tienen una relación muy linda, muy bonita, pero por el otro, ahora sí que como diría Ana Gabriel, detrás de la puerta se deschonga con el curador del museo. Luego esta película se cuenta en dos fases, tanto en el futuro ya con los personajes maduros, pero también en el pasado con los personajes
personajes, bueno, en su juventud, y entonces estos ir y venir en el tiempo nos van contando tanto qué fue lo que pasó con los personajes como cuáles fueron las consecuencias de esas decisiones. Y miren, a pesar de que yo tengo mis temas con este tipo de historias, con este tipo de películas en las cuales pues hay un chico que en realidad es gay pero no quiere salir del closet y entonces tiene a una pareja pero tuvo al gran amor de su vida y siempre se arrepiente toda su vida de no haber estado con él. Y tengo mis problemas con esta temática, no precisamente con la temática en sí, porque sabemos que sucede, pero más bien porque creo que luego se caen en estos lugares comunes, en estos estereotipos, en esta historia contada una y otra vez, que al final de cuentas dentro del espectro LGBT pues termina siendo muy conservadora. Creo que hay películas también que exploran lo mismo, pero desde diferentes ángulos, con matices y viendo a las personas como lo que somos, ¿sabes? Como criaturas complejas que muchas veces no saben qué decisión tomar, muchas veces tenemos pues justamente pensamientos, sensaciones e ideas que hasta son contradictorias entre sí. Y entonces explorar esas ambigüedades me parece más interesante que irte al lugar común de la historia que ya todos vimos, que ya todos nos recetamos en otras series, en otras películas, etc. Sin embargo, en My Policeman creo que aunque sí es una historia muy convencional y muy tradicional en ese sentido, también tiene detalles que le dan justo esta ambigüedad y que la hacen ser una película diferente. Por ejemplo, el hecho de que aunque son personajes arquetípicos que se han retratado en un montón de películas y series, no son personajes que caen en el estereotipo, es decir, que el bueno no es el bueno impoluto y el malo no es el villano de Malolandia, es decir, que hay personajes que en cierto momento son víctimas, ya sea de las circunstancias, de la sociedad o de otros personajes, pero que en otros momentos también son victimarios o personajes que tú piensas que son buenos y que empatizas muchísimo con ellos y de repente cometen actos o toman decisiones muy lamentables o muy cuestionables, porque al final de cuentas así somos los humanos, somos personas complejas que toman decisiones a veces hasta aparentemente contradictorias. Por ejemplo, tenemos esta escena en la que le están cuestionando por qué tomó las decisiones que tomó y él le dice, bueno, pues es que fue lo que pude hacer dadas mis circunstancias, porque claro, yo amaba a este personaje, pero también amaba a este otro, ¿sabes? Y entonces ahí se rompe, por lo menos en cierto sentido, con el estereotipo o el cliché o el lugar común del tipo de películas que ya les mencioné. Y claro que hay momentos que siguen cayendo en este lugar común, que siguen cayendo en este lugar conservador, como por ejemplo las escenas de cama que tiene con la chica, que luego hasta parecen pues justo una caricatura, algo que no, además no es coherente con lo que luego dice y hace el personaje. Pero también tenemos otras que reivindican o incluso hasta los mismos personajes. De hecho, ahora que hablamos de la actuación de Harry Styles, pues justamente creo que es muy atinada en esta película, no solamente porque ya de por sí este personaje, esta figura es bastante ambigua en el sentido de que, bueno, pues normalmente piensas en Harry Styles y piensas en luz, en felicidad, en colores pastel, sabes, todo muy austero y muy bonito, pero a la vez está todo tatuado y a la vez tiene una voz muy rasposa, y entonces ves estos matices interesantes que luego se ven reflejados también en su personaje y en su actuación. Es un personaje que por un lado te da mucha ternura en ciertos momentos, pero por otro a veces hasta te da miedo y te impone, y creo que eso también hay que rescatarlo por parte de su actuación y por parte también de la dirección. A grandes rasgos, esta es una película que, aunque poco arriesgada, me parece bien lograda, porque no es pretenciosa, porque logra justamente lo que se propone, que es contar una historia de un triángulo amoroso y las consecuencias que terminan en ello. También es cierto que, vamos a admitirlo, sobreexplotan justamente este tono erótico, se va más por el lado de estas películas tipo After, que utilizan justo las escenas eróticas más que para contarte algo de la historia, pues las utilizan como carnada, como morbo, para que la gente vaya a verla, que tampoco es queja, es decir, todas mis fantasías de puberta fueron cumplidas
cumplidas, claro que sí, pero digo, hay películas también que aunque te muestran estas escenas, pues las escenas también tienen algo que ver con la trama y te cuentan cosas importantes y no solamente pues son un atractivo estético. A grandes rasgos y para terminar ya con el tema, me parece que aunque Harry no necesariamente sea para nadie una promesa de la actuación, tampoco lo ha hecho mal para hacer sus primeros papeles. Creo que si sabe elegir bien sus próximos personajes, si sabe darle un buen rumbo a su carrera, se puede crear justo una carrera bastante interesante, que no creo que la priorice por sobre la música, pero digo, al final de cuentas también es interesante, te digo, verlo en pantalla porque tiene estas dos caras de una moneda que también nos da un poco de frescura. Pero bueno, gente, ya saben que a mí también me interesa conocer mucho su opinión, entonces aquí en los comentarios cuéntenme qué opinan y los estaré leyendo. También, si me quieren ayudar un poco más, pues ya saben, pueden compartir este video con sus amigos a través de sus redes sociales, darle un like para que el algoritmo despierte, como varios de ustedes ahorita, y nada, suscríbanse a este canal si no lo han hecho, ¿vale? Activen la campanita para que les llegue una notificación cada que yo subo un nuevo video y yo los veo en el siguiente, ¿vale? ¡Chao!